¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya. ¿Quiénes no han estado en la anterior clase? ¿Me pueden avisar, por favor? Sí, doctor. ¿Tú? ¿Ya? ¿Quién más? Sí, buenas noches, doctor. Yo, doctor, buenas noches. ¿Cómo estás, Ariel? Ya, perfecto. Ya, un poquito vamos a repasar lo que hemos llevado en la anterior clase, si recuerdan, a modo de introducción y poder esperar a los que van a ingresar. ¿Se acuerdan que hemos llevado la anterior clase? La parte referida a las fuentes, doctor. Así es, hemos llevado las fuentes del derecho procesal penal, en específico, ¿verdad? Gracias, muchas gracias, Rafael. Hemos visto las fuentes del derecho procesal penal y de dónde derivan las mismas, ¿ya, chicos? El material ya lo van a tener en la plataforma en cuanto al tema 1. Se ha hecho un poquito larguito. Hoy terminamos el tema 1, gracias a Dios. Y ya vamos a tratar que los demás temas sean un poco más fluidos porque esta es mucha teoría en realidad, ¿ya? Pero como siempre vamos a tratar de que los mismos sean prácticos y vamos a tratar de llevarlos a la situación en la que ustedes puedan entendernos bien. Hoy vamos a hablar específicamente de ciencias que tienen conexión con el derecho penal, con el derecho procesal penal, mejor dicho, perdón, ¿ya? Estas ciencias, evidentemente, vamos a tener que conocer por qué derivan de sus fuentes y por qué las mismas van a tener una consideración necesaria por la cual es necesario que nosotros conozcamos cada una de estas ramas específicamente, ¿ya? Por favor, a los que se acaban de acoplar a la clase de hoy, no tengan miedo en interrumpirme en cualquier momento de la exposición o cualquier momento. Por favor, háganme cualquier pregunta, porque ya se los he mencionado, no se trata de agarrar y ver las diapositivas y explicar las diapositivas, sino que también podamos ser participativos, ¿ya? El trabajo lo voy a cargar mañana. Ahora que estamos un poco más de compañeros, quiero hacerles una consulta, chicos. Tengo pensado para el primer trabajo o en su defecto para el segundo trabajo que podamos hacer exposiciones de temas específicos o específicamente de alguna parte de algún tema. Mi pregunta es, ¿quieren hacerlo en grupo o quieren hacerlo individual? Sería individual, doctor, porque en grupo es un poquito complicado, ya sea por el tiempo, el trabajo y coordinar quién hace cuál y quién hace qué, digamos, si es un poquito Ya. más complicado por mi parte, a título personal. No sé qué opinarán los demás compañeros. ¿Alguna otra opinión? Doctor, buenas noches. Buenas noches, Marco. Yo estoy de acuerdo también con lo que indica Hernán. Yo creo que sería de forma individual, para- Ya. por las condiciones que Hernán dice, ¿no? Vamos 2-0. Estamos ahorita en clases 6, 7, 8. ¿Qué dicen? ¿Lo sometemos a voto o directamente lo tenemos individual? Doctor, particularmente opino lo mismo que mis compañeros. Sería mejor hacerlo individualmente. ¿Qué opinan los demás? ¿Individual? Buenas noches, doctor. Sí, individual. Ya. Entonces creo que la mayoría ha tomado la decisión y bueno, las exposiciones van a ser individuales, ¿ya? Vamos a tomar en cuenta si vamos a hacer esta exposición para el primer trabajo o en su defecto para el segundo trabajo, para que tengan el tiempo para poder prepararla, ¿ya? Ninguna exposición va a estar lejos o alejada de lo que sea el PGO. Simplemente les voy a explicar algún tema o ustedes nos van a explicar alguna parte de un tema para que no sea muy ampuloso y ustedes tengan que hacer una exposición extremadamente larga, ¿verdad? O tengan que estar haciendo muchas diapositivas porque la verdad es que lo van a tener que hacer por la plataforma. Ustedes van a poder tener la habilidad o poder compartir la plataforma
o si no me pasan sus diapositivas, yo las comparto y ustedes me van explicando, ¿ya? No se preocupen, no es una exposición que yo les vaya a pedir muy ampulosa, ¿no? Si podemos tratar de coordinar y terminarla en una sola clase, excelente, porque no somos muchos alumnos, ¿verdad? Bueno, no son muchos estudiantes, entonces vamos a poder inventar, porque quisiera que después de cada exposición hagamos un pequeño debate entre todos y podamos empezar a tener, ¿ya? Los temas que vamos a elegir los vamos a sortear, ¿ya? ¿Les parece bien si el lunes los sorteamos? Hay una aplicación que ahorita la voy a compartir para que ustedes puedan verla, para que todo sea dentro de lo equitativo y lo justo. Nadie diga, me ha tocado un tema más difícil a mí que al otro, ¿ya? De todas formas, no son temas difíciles los que vamos a llevar, porque como les digo, yo ya quisiera entrar hoy ya vamos a entrar a dar mucha lectura y vamos a empezar a dar mucho avance con el tema del Código de Procedimiento Penal, que es lo que más nos interesa, lamentablemente, y bueno, es importante tener la doctrina principal de la introducción de los aspectos generales. ¿Ya tienen alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia? ¿Nadie? Nadie. Entonces podemos avanzar la materia, ¿ya? Voy a compartir mi pantalla, por favor, les pido que me avisen si se sale la pantalla. ¿Qué he hecho? ¿Qué tal? ¿Se puede ver mi pantalla, chicos? Sí, doctor. Gracias, Nelson. ¿Ya? Nuevamente les digo que vamos a empezar a hablar todo lo que se trata en referente a las ciencias auxiliares del derecho procesal penal. ¿Por qué le he puesto ese dibujo de conexión entre una y la otra? Porque es importante que ustedes entiendan que cada disciplina que vayamos a ver en el transcurso de la exposición tiene necesariamente una relación y una conexión directa con el derecho procesal. Si no estamos hablando de una ley que va a ir a un lateral, colateral o por encima del derecho procesal penal, tiene una conexión intrínseca con el derecho procesal penal. Sin ninguna de estas conexiones o estas ciencias auxiliares, el derecho procesal penal no tuviera la esencia que tiene, característica de poder tener ese procedimiento adecuado para poder calificar un hecho punible en el sentido, ¿ya? Vamos a entender que existen un montón de ciencias auxiliares de conexión con el derecho procesal penal. Principalmente son estas las que ustedes están viendo en pantalla, que vamos a poder ver que es el derecho constitucional, el derecho penal, la ley del órgano judicial, la ley del Ministerio Público, la criminología, que es una, la criminalística, que es otra, la penología, la victimología, la medicina en este caso, pero vamos a entender que no es como decir la medicina directamente, sino la medicina especializada, la medicina forense, así como la psicología y la psiquiatría. Vamos también a ver que en el transcurso de la evolución del derecho procesal penal, las disciplinas forenses policiales se han incluido de gran manera al derecho procesal penal. Hoy en día, sin estas ciencias forenses policiales, muchos casos no tendrían una resolución temprana o en un efecto una resolución efectiva. Vamos a hablar de las ciencias económicas financieras, así como el derecho civil, su procedimiento y el derecho internacional. ¿Ya? Entonces vamos a ir desglosando una por una. ¿Se acuerdan que hemos hablado en la anterior clase sobre la ley, sobre la Constitución Política del Estado, que en este caso vendría siendo nuestra primera ciencia auxiliar en cuanto al derecho procesal penal? ¿Recuerdan un poquito que hemos dicho de la Constitución Política del Estado en la anterior clase, que hemos dicho que era como fuente, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? Doctor, Dime. la Constitución Política del Estado en sí es la primera ley de leyes
de donde prácticamente, si vale el término, salen todas las demás leyes dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Ajá. ¿Sí? La norma suprema en este caso viene siendo una ley positiva, una ley adjetiva, la Constitución Política del Estado. Viene siendo una norma. Doctor, Dime. sería una norma positiva y a su vez con la relación que hicimos en las fuentes, decíamos que promueve la disciplina del cumplimiento a través de los principios constitucionales. Exacto, exacto. Es eso lo que nos decía Marco y lo que nos dice ahora Rafaela. Específicamente el derecho procesal penal, perdón, el derecho constitucional tiene una vinculación directa en este caso. ¿Por qué? Porque es lo que nos decía Marco y lo que nos decía Rafaela, porque tiene un principio de obedecimiento obligatorio a la Constitución Política del Estado. El derecho penal y el derecho procesal penal se someten a lo que erige la Constitución Política del Estado, porque entendemos que toda constitución política de cualquier Estado es la ley suprema, la ley que tiene mayor peso sobre cualquier Estado fuera de cualquier otro acuerdo o tratado internacional. En este sentido, al erigirse la Constitución Política del Estado como ley suprema, es específicamente eso, va a delimitar en este caso lo que nos decía Rafaela, principios constitucionales. Desde la Constitución Política del 2009, de la última reforma, se han basado muchos principios constitucionales que se los he puesto y ahorita los están leyendo en morado. Derechos fundamentales, derechos que no pueden ser vulnerados por ninguna otra situación. Hoy ya tenemos el derecho fundamental, por ejemplo, de la madre tierra, que antes no existían dentro de la Constitución Política del Estado. Derechos civiles, derechos de las personas privadas de libertad, garantías jurisdiccionales y en específico las acciones de defensa constitucional, que en este caso le van a dar a la ciudadanía, a la población en general, los preceptos y los alcances de este derecho procesal constitucional, no solo para las partes intervinientes, o sea, como les digo, el imputado y la víctima. No sé si recuerdan, el año 2019 han detenido a un juez, en este caso era el juez de instrucción séptimo onceavo, creo, de la ciudad de La Paz, por resoluciones contrarias a la ley. Lo han detenido, han procedido los policías a allanar su despacho, lo han detenido. Y este juez, dentro de su conocimiento, ha planteado una acción de libertad escrita, en papel, en mano, ¿verdad? Ustedes ya conocen la formalidad y los principios de informalismo de la acción de libertad. Si no, por favor avísenme y vamos un poquitito detallando eso, ¿ya? Entonces, vean cómo esta Constitución no solamente protege a la víctima, al imputado, sino también a las autoridades que ejercen este ius punendi, ¿verdad? De los excesos que puedan estar habilitados, que puedan infringir los derechos fundamentales, civiles, o en este caso de estas autoridades. Por ejemplo, ¿no? Ya ustedes van a ver en la práctica procesal penal, cuando litiguen o cuando vean algún caso, cuando conozcan algún caso, van a poder ver que incluso cualquier actuar de cualquier fiscal, cualquier juez, cualquier autoridad en este caso, puede ser revisable incluso por una acción de defensa constitucional. O sea, la Constitución nos está diciendo que todavía tenemos este último paso, o este paso primordial para hacer respetar nuestros derechos. ¿Ya? Entonces, tenemos que la Constitución Política del Estado es, además de ser nuestra norma suprema, nuestra vinculación directa con el código, con el derecho procesal penal. ¿Hay alguna duda en cuanto a la Constitución Política del Estado? ¿Estamos bien? ¿Ya? Qué importante es que nosotros entendamos que la Constitución, además de ser una norma suprema, ya nos ha dado lineamientos por los cuales la Constitución Política del Estado previamente evita cualquier tipo de castigo, siempre y cuando haya un debido proceso en este sentido, ¿ya? Principalmente uno de los principios y conexiones que tiene con el derecho procesal constitucional es específicamente eso, el debido proceso. En este sentido, la relación de la Constitución Política del Estado va a generar que este ius punendi sea legítimo, no solo para, como les decía, para la víctima o para el imputado, sino también para las personas que intervienen
ya sea el juez, el fiscal, los testigos, los peritos, las partes intervinientes. Podemos incluso traer pericias de afuera, ¿verdad?, que vayan a tener una calidad de legalidad. Principalmente por lo que dice nuestra Constitución Política del Estado: vivir en una comunidad de paz, en una comunidad social armoniosa y pacífica, ¿verdad?, respetando derechos y garantías constitucionalmente protegidos y los derechos humanos, ¿verdad? Por eso hay principios constitucionales y principios en el Código Procesal Penal que ustedes van a poder empezar a ver y empiezan a partir. Si ustedes tienen su ley también lo pueden leer, y si no, yo se los voy a leer a grandes rasgos para que no demoremos mucho, ¿ya? Nuestra ley procesal penal específicamente tiene un capítulo, perdón, mejor dicho, un título, que es el título número 1, que se llaman garantías constitucionales. La ley 1970, hoy modificada por la 1173 y 1226, dedica un título en específico a las garantías constitucionales, que son: primero, ninguna condena sin juicio previo o proceso legal; 2, legitimidad; 3, imparcialidad e independencia; 4, persecución penal única; 5, calidad y derecho del imputado; 6, presunción de la inocencia; 7, aplicación de medidas cautelares restrictivas, hoy como una medida menos extrema; la defensa material, la defensa técnica, la interpretación de estas garantías, la garantía de la víctima y la igualdad y la legalidad de la prueba. Ustedes ven que nuestro Código de Procedimiento Penal nos está marcando 13 principios y garantías constitucionales, que en el transcurso hay un tema específico de garantías que vamos a ir desglosando cada uno. Pero vean cómo el Código en su primer título nos dice los derechos y las garantías constitucionales. Entonces, ya ven la conexión directa de la Constitución Política del Estado en nuestro Código de Procedimiento Penal. ¿Ya? Nos vamos a pasar al siguiente. La siguiente materia, que tiene conexión directa con el derecho procesal penal, es específicamente la ley procesal, el derecho penal en este caso, ¿ya? ¿Por qué decimos que el derecho penal tiene directa conexión con el derecho procesal penal? Porque si no tuviéramos una tipología, un non iuris, como dicen, el nombre del delito por el cual se está calificando el delito, no podríamos ejercer un procedimiento para calificar la conducta de la persona que ha cometido el delito, o en su defecto con la persona que ha infringido, que ha sufrido el delito, mejor dicho, ¿verdad? Porque no podemos ya, como hemos hablado anteriormente, no podríamos vincular en específico el actuar de cualquier persona sin un procedimiento, ¿verdad? Entonces, en ese sentido es muy importante que podamos entender que la vinculación del derecho penal es una vinculación material, porque ustedes entienden, ustedes van a poder entender que el derecho penal, efectivamente, como una parte positiva en el Código Penal, cataloga el comportamiento en específico de estas personas, que lo vamos a catalogar en el tipo penal, para ver si esta tipificación es congruente, es correcta, es esencial dentro de lo que el derecho procesal penal puede determinar, siempre y cuando esté expresado en una ley. Por ejemplo, ¿alguien me puede dar un ejemplo de algún delito? Robo agravado. Gracias, Rafael. Para que nosotros podamos entender, por ejemplo, las circunstancias del robo agravado, el robo agravado tiene circunstancias diferentes a la del robo simple, por así decirlo, y a la del hurto, ¿verdad? La calificación más cotidiana y más común del robo agravado es que haya habido por un medio de violencia el que se haya apoderado de una cosa ajena, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí estamos calificando específicamente esta conducta en el Código Penal del robo agravado. Pero ¿cómo interviene entonces el derecho procesal penal en este tipo de delito, en el específico en el robo agravado? Primero, al respetar como garantía constitucional,
el derecho procesal penal se va a encargar de cuál ha sido el mecanismo de violencia por el cual se ha apoderado de un objeto que no le pertenece en este caso. Porque simplemente no podemos decir me ha robado con la agravante de la violencia, ¿no? Tenemos que demostrar si ha habido dolo eventual, si simplemente ha sido por alguna otra situación, por evitar algún otro tipo de situación, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, para demostrar que ha habido violencia tenemos un montón de pruebas que vamos a ir desglosando en el transcurso de la exposición, que van a demostrar si es que ha habido o no ha habido la violencia, ha habido la hazaña, ha habido la premeditación y el consentimiento de la voluntad para cometer específicamente el robo agravado, ¿verdad? Entonces, ¿cuán importante es específicamente esta estrecha vinculación del derecho penal con el derecho procesal penal? Vuelvo y se lo repito, no tendría razón de ser el derecho penal si no tuviera el procesal penal y viceversa, ¿verdad? Porque uno va a calificar la conducta humana y el otro nos va a determinar la conducta humana en específico, ¿ya? Es muy importante esa situación. ¿Tenemos alguna duda con el derecho penal? Doctor, ¿podría reiterar qué tipo de vinculación tiene? Ya. El derecho penal tiene una vinculación directa con el derecho procesal penal, ¿ya? ¿Por qué? Porque hemos dicho que tiene el derecho penal que ustedes ya conocen, específicamente estudia la participación de una persona o la calificación de esta conducta humana en un tipo de delito, ¿verdad? Ustedes saben y conocen que el Código Penal tiene diferentes tipos de títulos, ¿verdad? Tiene títulos en específico, capítulos de delitos contra la seguridad, delitos contra el derecho internacional, contra la tranquilidad pública, el medio ambiente, delitos patrimoniales, delitos contra la vida y la integridad corporal. Entonces, el Código Penal le va a dar una razón de ser al al derecho procesal penal en el sentido en el que está materializando la conducta de las personas, ¿verdad? Si el acto humano es considerado como delito. Ustedes saben que si no hay tipo de delito no puede ser sancionado, ¿no? Pero gracias hoy en día los tipos penales ya son un poco más amplios, ¿verdad? Incluso los tipos penales que pueden ser calificados como conductas culposas, en nuestro Código Penal ya nos dice qué delitos son culposos. No se puede calificar en específicamente cuál es o no culposo, porque ustedes van a poder leer, por ejemplo, hay homicidio culposo, uno de los más graves en el cuanto de la culpa, porque ustedes ya conocen la diferencia entre dolo y culpa. Seguramente más adelante yo voy a enseñarles el tema de la diferencia del dolo, el dolo eventual y la culpa y la omisión, por ejemplo. 4 tipos de diferencias en el Código Penal de responsabilidades, ¿no? que tendrían que conocer. Si no las conocen, por favor háganme recuerdo y yo con todo gusto se las voy a practicar, les voy a mandar material para que lo puedan entender. ¿Ya? ¿Alguna otra duda más? ¿Ninguna? Ya. Nos vamos a pasar a la siguiente rama del derecho con la que tiene una conexión también el derecho procesal penal, que es la ley del órgano judicial, ¿ya? En específico con el órgano judicial. ¿Por qué? Porque ya saben ustedes que el que tiene el poder de castigar es el Estado. Pero este Estado como tal no es un ente subjetivo que en específico no sabemos en este entendido decir al presidente quién es el que va a culpar o el que va a poder perdonar algún tipo de delito. En excepción de algunos estados, por ejemplo, en estados de Estados Unidos, el gobernador puede incluso solicitar la amnistía y el perdón de una persona privada de ley siempre y cuando se enmarque dentro de los procesos penales. Les voy a mandar un documental que creo que no es de más de media hora, de una persona que ha cometido un delito y el gobernador de ese estado ha pedido que le perdonen y le quiten la pena por el hecho de que ha tenido un mejor comportamiento en la cárcel, porque a esta persona la han sancionado cuando tenía 14 años, creo, sí, 13 años, y en el transcurso de esos años no había el tema de la calificación de los delitos, por ejemplo, contra la violencia y las mujeres, ¿no? Y en la actualidad se ha hecho todo un show mediático, pero es muy interesante, se los voy a pasar ese caso, es de una mujer, ¿ya?
¿Por qué decimos que tiene una relación directa con ¿por qué decimos que tiene una conexión y una ciencia auxiliar que es la ley del órgano judicial? Porque el órgano judicial nos va a delimitar en específico a quién se le está designando esta competencia y esta jurisdicción para que pueda tener la atribución, la obligación y la responsabilidad en específico de poder administrar la justicia, ¿verdad? Para poder delinear todo, todo lo materialmente posible dentro de la tarea que vayan a hacer este órgano judicial, por ejemplo. El órgano judicial está compuesto por administradores de justicia, en específico los órganos judiciales que ustedes ya han debido llevar seguramente en derecho constitucional, está compuesto por diferentes regímenes administrativos, pero en específico, ¿quiénes son los que ejercen la justicia y aplican la justicia? En este caso, los jueces de control jurisdiccional en este aspecto, en las diferentes materias, en las diferentes atribuciones que ya les ha conferido el Estado, ¿verdad? Hace tiempo, hace un par de años, no teníamos jueces anticorrupción y violencia contra la mujer. Todos nuestros jueces eran calificados como jueces de instrucción penal en este sentido, ¿verdad? Y todos tenían la competencia para resolver estas causas penales, ¿verdad? Antes no teníamos juzgados, por ejemplo, decirles en la zona sur, ¿verdad? Entonces los jueces competentes vendrían siendo los del territorio de este lado. Entonces, ¿cuán importante significa que tengamos un órgano competente con relación directa y con apoyo al derecho procesal penal para que específicamente se determine esta función que va a tener el Estado como del jus punendi en específico, ¿verdad? Porque ustedes tienen que entender que la justicia siempre tiene que ser oportuna, idónea y eficiente, ¿verdad? Por eso es que les dicen a los jueces de control jurisdiccional. ¿Ustedes saben por qué les dicen jueces de control jurisdiccional? ¿Sí? No. ¿Saben? En específico les dicen jueces de control jurisdiccional a estos encargados de impartir la justicia y hacer velar el principio de justicia y de legalidad y del debido proceso, porque estos jueces, más allá del hecho investigado, que en este caso ya vamos a ver en la siguiente materia, estos jueces se van a encargar de controlar y defender los derechos y las garantías de todos los ciudadanos, ¿verdad? Ustedes han debido tener en diferentes materias o algo, ¿verdad? A una persona no se le puede declarar culpable si no ha habido un proceso justo en el que se le haya demostrado su culpabilidad. Mientras no haya un proceso justo y una pena por la cual se le pueda calificar esa conducta, a esa persona se le presume inocente hasta incluso dictada la sentencia. Después de la ejecución de la sentencia, incluso esta sentencia puede ir en un carácter de revisión. Si nosotros nos vamos incluso a la norma internacional, esta sentencia puede ser revisada en derecho internacional. ¿Qué pasa si esta sentencia es revisada en derecho internacional y nos devuelven con vulneración de derechos humanos y reposición de derechos humanos? Inclusivemente ahí, en ese punto, puede ser anulada, ¿verdad? Pero les estoy hablando de casos muy hipotéticos en los que muy rara vez haya sucedido esta situación. El único caso que he podido ver, digamos, más cercano en el hecho de reparación solamente de daños, es en el caso más sonado del ex general Blas Valencia, ¿verdad? Estamos hablando que hace más de 12 años le han iniciado proceso a él porque él ha robado un auto blindado a mano armada con otras personas, pero han hecho una demanda penal de ruptura de derechos humanos a la Corte Internacional de Derechos Humanos. Después de mucho tiempo, la Corte de Derechos Humanos ha fallado a favor, en este caso, del ex general Blas Valencia y otras personas más, en el sentido en el que cuando los han capturado, los efectivos policiales que lo han capturado han ejercido violencia, los han detenido, no les han respetado sus derechos como imputados, el poder contar con un abogado. Entonces, el Estado hoy boliviano tiene la obligación de repararles ese daño de la vulneración del derecho humano en cuanto a lo que haya podido infringir. Lo que hemos hablado en anteriores clases es una caja de reparación de daños, que seguramente recién se va a calificar cuando pase un tema de ejecución, por ejemplo, ¿verdad? Se dan cuenta cómo en este caso, pese a que exista una culpabilidad por parte del ex general que les he mencionado, existe, por otra parte, en otros derechos humanos, la garantía de que se les respeten los derechos humanos.
En este sentido, el órgano judicial como ente revisor tiene que estar seguro y tiene que cumplir lo que nos está diciendo la Corte Internacional de Derechos Humanos, resarcirle el daño. En este caso le van a resarcir económicamente. ¿Se imaginan? Nuestro Estado boliviano, mediante el órgano judicial, le tiene que pagar económicamente todo el daño que haya sufrido durante todo este tiempo en cuanto a la vulneración de sus derechos humanos, ¿verdad? Entonces, seguramente, no sé si seguirá vivo todavía, sabes, el juez que lo ha calificado como una conducta, ha dejado pasar estos hechos, ¿verdad? Pero seguramente el Estado va a querer determinar responsabilidades, seguramente administrativas, que quiénes son los jueces veladores y controladores de las garantías jurisdiccionales. ¿Tenemos alguna duda con la ley del órgano judicial? Nada. Ya. Tenemos que hablar que también tiene una conexitud con el Ministerio Público, con la ley del Ministerio Público. ¿Por qué? Porque siempre van a ver y ustedes van a escuchar decir que el fiscal o el Ministerio Público es el encargado, el ente revisor, bueno, y el ente obligado de ejercer la acción penal pública. Ya con el avance de materias vamos a poder determinar los tres tipos de acciones que existen: la acción penal pública, la acción penal pública a instancia de parte y la acción penal privada, ¿verdad? En este caso el fiscal va a intervenir en las acciones penales públicas. Y ustedes van a escuchar que el fiscal es el director funcional de la investigación, ¿ya? Ustedes van a poder leer un poquito de lo que nos dice el Código de Procedimiento Penal dentro de los artículos 70 al 73 de nuestro Código de Procedimiento Penal, ¿ya? Que es en específico lo que le da la característica al Ministerio Público. Solamente vamos a leer el artículo 70 para que ustedes puedan entender un poquito la función del Ministerio Público. Dice que las funciones del Ministerio Público es de dirigir e investigar los delitos, promover la acción penal pública ante los órganos jurisdiccionales con el propósito de realizar y preparar todos los actos necesarios para acusar y participar en el proceso, conforme a las disposiciones previstas en este código. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Código de Procedimiento Penal? Nos dice que el Ministerio Público es el ente encargado de promover la acción penal pública. Incluso aunque no haya una denuncia, la puede promover de oficio. Es su obligación, no puede saltar esta obligación en cuanto a lo que nos refiere, ¿verdad? Por eso es estrecha esta vinculación con el derecho procesal penal. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público va a tener la misión una de las misiones más duras dentro del proceso penal, porque es el titular de la acción penal. ¿Por qué? Porque se va a encargar de reprimir, se va a encargar de eliminar todo este tipo de conductas criminales que puedan llegar a algún tipo de calificación de un comportamiento delictuoso, ¿verdad? La ley 1970, nuestro Código de Procedimiento Penal, nos dice en específico que el Ministerio Público tiene que hacer todos los actos necesarios para preparar, en este caso, la acusación. Pero no entendamos como acusación ya como un sentido de culpa, porque vamos a poder ver que dentro del proceso penal existen tres etapas primordiales, que las vamos a llevar más a profundo en otros temas. En específico son tres etapas: la etapa preliminar, la preparatoria y la de juicio oral público contradictorio propiamente dicho, ¿verdad? En cada etapa el fiscal cumple una función, ¿verdad? Vamos a ir también desglosando cómo es que el fiscal tiene los elementos para poder vencer cada etapa y llegar incluso a una sentencia, por así decirlo, ¿verdad? En cada etapa el Ministerio Público tiene la obligación de recolectar los elementos técnicos, materiales, idóneos, legales, para poder fundamentar una resolución. Ya habíamos hablado en la anterior clase. De la etapa preliminar, el Ministerio Público se va a encargar de recolectar evidencias o indicios. Esa calificación de los dos es muy importante que la sepan diferenciar, porque el Ministerio Público en la etapa preliminar se va a encargar de recolectar indicios que puedan demostrar una probabilidad de autoría de algún delito, porque los indicios simplemente nos van a dar la luz
de que puede haberse cometido un delito, ¿ya? Entonces, si nosotros pensamos que una persona es culpable, por ejemplo, digamos, se le está castigando por un delito, en esta etapa preliminar el fiscal va a reunir los indicios necesarios para imputar formalmente por la probabilidad de la comisión de una autoría de algún tipo de delito. En esta imputación el fiscal puede imputar por 1, 2, 3, 4 delitos, ¿verdad? Como sucede en los delitos de corrupción, por ejemplo. Los fiscales y los abogados de las entidades públicas, se descargan todo el código, la parte específica de la ley Marcelo Quiroga Santa Cruz, y denuncian todos los artículos de corrupción, ¿verdad? Sin especificar cuál es el que puede probablemente estarse cometiendo, ¿verdad? Ese es un error, por ejemplo, que se comete mucho en etapas investigativas. Se denuncian un montón de delitos, se tiene una imputación más gruesa de lo que se imagina, y no se especifica en este caso la idoneidad del delito de denunciar, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público, al tener esta labor específica, como les decía, se le va a abrir esta otra etapa en la que estos indicios materiales se pueden volver evidencias. Esta evidencia ya va a ser la materialización de un indicio. ¿Por qué? Porque esta prueba ya se ha podido materializar en el sentido de que se está demostrando que es verdadera en cuanto a la comisión de un delito, ¿verdad? Teniendo esta situación, el Ministerio Público, como nos dice la ley, está encargada de hacer todos los actos necesarios. Teniendo ya estas evidencias, el Ministerio Público tiene la obligación de fundamentar una acusación por el delito, ¿no? En esta acusación el Ministerio Público ya dice que tiene la certeza de que, por ejemplo, yo, Jorge Marco Espinosa Mendoza, ha cometido el delito de robo agravado. ¿Por qué? Porque tengo esta prueba, esta prueba, esta prueba, esta prueba y esta prueba, que demuestra que el señor ha cometido este delito, a ser contradecidas en juicio oral público y contradictorio, ¿verdad? Porque el juicio se va a debatir otra etapa. Y en el juicio, el fiscal tiene la obligación de demostrar que estas evidencias son las pruebas emergentes o la situación emergente de que se tiene que reprimir mi conducta, por ejemplo, ¿verdad? Y que se me tiene que imponer un castigo, porque no me va a pedir un castigo en la preliminar o en la preparatoria. En el juicio oral es donde me va a pedir que se me sancione con el máximo penal, o en algún defecto se me imponga otro tipo de pena, ¿verdad? En ese sentido, ustedes ven que el rol del Ministerio Público es muy importante en el sentido de ciencia auxiliar del derecho procesal penal. ¿Hay alguna duda? Doctor, una consulta. Después de acusación formal venía el juicio oral, ¿verdad? Sí. En realidad, Rafaela, dentro de la etapa preparatoria, el fiscal tiene la obligación de recolectar estos indicios, a no ser que suceda otra cosa que la vamos a ir viendo en el transcurso de los temas, ¿no? El fiscal presenta la acusación al juez de control jurisdiccional, y este juez de control jurisdiccional tiene la obligación de remitir al siguiente grado, ya sea un tribunal compuesto de jueces técnicos que puedan ver el tema de la calificación del delito, o en su defecto un solo juez de sentencia. Antes no había esa diferenciación de tribunal y juzgado de sentencia. El tribunal siempre va a estar compuesto por jueces técnicos, en este caso, lo que nos dice la norma, la ley 025, que tiene que estar compuesto por 3 jueces. Y en el sentido en el que cuando ya fundamenten la acusación, va a haber un juez presidente y 2 jueces técnicos que van a tomar decisión entre ellos. Para que haya una sentencia condenatoria o absolutoria, tiene que haber voto mayoritario, por ejemplo, ¿no? Es decir, los 3 tienen que votar lo mismo, o en el caso que por ahí falte uno, le han dado baja médica, 2 tienen que votar igual. No puede haber voto disidente, ¿verdad? En ese caso se va a resolver en otro tipo de competencia, puede ser la constitucional, ¿verdad? Pero en este caso, estos 3 jueces tienen esa competencia, porque esta acusación simplemente va a abrir el camino a que el juez de control jurisdiccional remita los obrados al juez de sentencia o al tribunal de sentencia, para que este juez o este tribunal de sentencia admita la acusación si es que está dentro de los lineamientos, si está dentro de las formalidades, o en su defecto puede devolver obrados y le dice remítame como corresponda, ¿verdad? Pero admitida, el tribunal tiene la obligación de notificar a las partes si es que alguna parte va a poner algún tipo de incidente o excepción,
y va a hacer un auto de apertura de juicio oral, en el que se van a señalar los puntos que se tienen que probar y las pruebas, porque es muy importante que el Ministerio Público genere un acta de pruebas. Le va a decir: yo, Ministerio Público, te estoy entregando tales pruebas a ser judicializadas en juicio oral público y contradictorio. ¿Ya? ¿Hay alguna otra duda? Doctor, una consulta. La Fiscalía, bueno, aquí no hay sumatoria de penas, ¿no es cierto? Y la Fiscalía valora siempre el delito de mayor gravedad o de mayor sentencia. ¿Cómo califica eso? ¿Cómo selecciona eso? No sé si estoy bien en mi pregunta. Estás bien. El Ministerio Público, siempre dentro de la característica de los principios de congruencia y siempre el principio de unidad que tiene el Ministerio Público y se utiliza mucho, el Ministerio Público, dependiendo las pruebas que tenga y la recolección de las evidencias que ya se hayan materializado, va a fundamentar la conducta de un imputado que se va a volver acusado en el tipo penal. Siempre van a tratar de que este tipo penal o estas pruebas se encajen en el delito que tenga mayor relevancia jurídica. Es decir, que el delito que tenga mayor pena, por ejemplo, ¿verdad? Si a una persona, por ejemplo, les pongo un ejemplo, nada más. Si una persona al robar con agravantes ocasiona lesiones, ¿ustedes qué delito creen que va a ocasionar, verdad? Porque uno de los dos delitos tiene mayor pena que el otro, ¿verdad? Entonces el Ministerio Público va a decir: un momentito, a ver, si yo le califico por lesiones puede haber algún otro tipo de situación, porque tal vez son lesiones graves y leves, entonces no va a tener mucha pena como robo agravado, porque ha utilizado medios intimidatorios, o utilizado una pistola, qué sé yo, situaciones por las cuales la conducta de esta persona y las pruebas recolectadas dentro de la etapa preparatoria, vueltas, evidencias, nos van a decir cuál es el delito que se va a calificar. En nuestro código existe el concurso de delitos y el concurso ideal de delitos, pero dentro de la práctica, como les digo, que tengo ya bastante tiempo, no me he encontrado y tampoco he visto un juez que haya calificado el concurso de delitos. Siempre van a tratar de ver que demostremos la actitud del concursante del delito. Hay delito ideal y delito específico en concursos de delitos, ¿verdad? Desglosando de la doctrina. Pero van a tratar, como nuestro sistema es más garantista, van a decir: no, la conducta se susume en el delito de robo agravado. Y no podemos calificar por otro tipo de delitos. Obviamente le vamos a hacer reparar el daño. Le han robado y le ha causado lesiones, obviamente no hay ningún problema, ¿verdad? Es lo que pasa, por ejemplo, en las conductas calificadas, por ejemplo, como la emoción violenta aquí. Por ejemplo, es buena tu pregunta la que tú me haces, por ejemplo, ya se ha hecho una diferenciación de que el hombre no puede cometer delito de feminicidio por omisión violenta, ¿verdad? Se dan cuenta que estamos hablando de una gran barbaridad, ¿verdad? La doctrina nos dice que nadie, ¿qué pasa si un hombre le pesca a su mujer engañándole y agarra y se deschaveta, ¿verdad? Vamos a hablar como es la emoción violenta, cuánto tiempo dura, ¿verdad? Pero imagínense, en ese sentido no hay un quantum de la pena, que es lo que tú me dices, ¿verdad? La recolección de los indicios, ¿cómo va a calificar específicamente el delito? Porque tendríamos que específicamente calificar el actuar de este tipo de delitos, si te das cuenta, ¿verdad? Entonces, el Ministerio Público tiene una función un poquito complicada, porque no, en ese momento tiene 3 o 4 delitos que han metido en la imputación formal, pero en el momento de acusar se ven medio envueltos en problemas porque las evidencias no les dan al delito principal, por ejemplo, en la acusación, en la imputación formal, sino les dan a otro tipo de delito. Y ahí es donde en la etapa de juicio, como me preguntas, vienen los problemas, ¿verdad? Porque nos incidentan, nos dicen la conducta no se adecua a este tipo y la pena no puede ser calificada porque la pena va a generar un agravio a mi cliente y todas esas otras situaciones. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Doctor, Dime. a ver, el Ministerio Público es un brazo operativo, prácticamente. ¿Y por qué digo que es un brazo operativo? Porque está compuesto por policías y fiscales, quienes tienen la misión de recolectar
todas las pruebas e indicios. Y como es un brazo operativo, es un nivel determinante para poder procesar y ver las causales dentro de un delito. ¿Mm? ¿Verdad? Sí, sí. Tienes razón en lo que dices, es obviamente un brazo operativo, uno de los brazos operativos del derecho procesal penal, ¿verdad? Porque hay un montón de otros brazos operativos, como hemos visto en los jueces. En este caso hay otro tipo de situaciones, ¿verdad? El Ministerio Público, como se los leía hace rato, tiene la misión de dirigir la investigación. Si no dirige la investigación, se ve expuesto a procesos penales, procesos disciplinarios, incluso les pueden quitar la licencia de abogados, ya no pueden ejercer, igual que los policías, ¿verdad? La policía en específico es una institución coadyuvante en el Ministerio Público, por ejemplo, ¿ya? ¿Tienen alguna otra duda? Doctor, Dime. ¿quién es el encargado entonces de fiscalizar a un fiscal? O sea, no sé si estoy bien. ¿Quién es el que controla? ¿Quién es el que... el fiscal es el que maneja la investigación, pero ¿quiénes son los que los controlan a ellos? Porque ellos tampoco pueden, digamos, hacer a diestra y siniestra, pese a que serán amparados con la ley, pero ¿quiénes son los que los controlan? Excelente, muy bien. Sus actos y acciones, ¿no? Ya, excelente, muy buena tu pregunta. Principalmente si hablamos en área jurisdiccional y en sentido de competencia, los que les controlan el actuar a los fiscales son los jueces de control jurisdiccional, porque esta actividad de dirección de investigación no puede ser discrecional, o sea, un fiscal tiene que seguir las reglas de juego, las reglas de cancha, como siempre yo lo digo, ¿verdad? No nos podemos meter en un abuso, por ejemplo, de autoridad, ¿no? Y es por eso que en ese efecto las partes procesales constitucionalmente tenemos los incidentes a plantear, ¿no? Falta de acción, el fiscal no ha promovido la acción penal o en su defecto me ha vulnerado este derecho porque ha sobrepasado los límites que le da la ley, por ejemplo. Y administrativamente le sanciona el propio Ministerio Público, en este caso el Fiscal General, ¿verdad? Tienen ahora ya un tribunal disciplinario que antes no lo tenían. Hoy, hace un par de meses, creo, sí, hace un par de meses ha salido el reglamento disciplinario de los fiscales, ¿verdad? Ya cualquier persona ahora está utilizando este reglamento para denunciarlos. Se les abre una vía disciplinaria, el fiscal disciplinario en este caso le pide informe pormenorizado al fiscal, si considera que es una falta lo cesa de sus funciones, y ahí, por ejemplo, abre otro camino para las partes, por ejemplo, tienes razón, ¿verdad? ¿Qué pasa si un fiscal excede sus pasos? Entonces, ya lo puedo apartar del proceso, pedir al juez de control jurisdiccional que se aparte y que venga un fiscal idóneo, transparente, que respete el principio de imparcialidad, que no sea parcializado a un lado, ¿no? Evidentemente tiene la función de ejercer la acción penal, ¿no? Pero que sea imparcial, que no me presuma a mí mi culpabilidad y no haga los actos, que esté preparando los actos para culparme, cuando no hay elementos que me puedan culpar, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes han podido ver el caso más sonado del bebé Alexander, ¿verdad? El ex fiscal del distrito y junto con una fiscal han sido procesados disciplinariamente en primera instancia. Disciplinariamente a la fiscal en este caso la han destituido del cargo por el hecho de implantar pruebas y crear pruebas dentro de este caso tan sonado que ustedes han podido ver, ¿verdad? Y al fiscal del distrito en ese momento no le ha pasado nada, pero hoy está siendo procesado por un delito, ¿verdad? Entonces, ese actuar, por así decirlo, que ha sobrepasado los límites, que han implantado pruebas, que han sucedido otras situaciones, ha sido castigado por en este caso, el ente jurisdiccional, previamente por la denuncia preliminar, ¿verdad? ¿Hay alguna otra duda? Nada. ¿Estamos sanitos? ¿Están despiertos, chicos? ¿Sí, no? Sí, doctor. Ya. Entonces, vamos a pasar a ver cómo también es importante, cómo la criminología viene siendo una ciencia auxiliar del derecho procesal penal. ¿Ustedes han llevado criminología? Sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Ya.
¿Se acuerdan los elementos de la criminología? ¿Cuál era por ejemplo, el treta objeto de la criminología? Sujeto, objeto. El tetraobjeto nos hablaba del delito, el delincuente, la pena y el control social, ¿verdad? Lo que estudia en realidad la criminología. Ya, porque la criminología siempre va a estudiar el sujeto activo del delito, ¿no ve? ¿Cuáles son las particularidades? ¿Cuál es la razón que le ha inclinado a tener esta conducta fuera del orden jurídico, fuera del orden social? Porque es bien importante tomar en cuenta que este elemento del derecho procesal penal eh, nos va a dar la razón de esta conducta criminal, por así decirlo, del sujeto pasivo y de qué consecuencias punitivas puede existir, ¿verdad? Por eso dice que aquí, además del delito, estudia el fenómeno social, estudia las incidencias psicológicas, estudia las incidencias antropológicas, económicas y otras afines. ¿Por qué decimos que estudia el fenómeno social la criminología? Porque la criminología, ustedes van a entender que la sociedad nunca va a ser una siempre, ¿verdad? La sociedad siempre va cambiando. Antes la sociedad era más recta, más disciplinada, por así decirlo, ¿no? No estoy queriendo decir que ahora somos mal educados, ¿verdad? Y este fenómeno social ha hecho que haya otro tipo de situaciones de la conducta humana, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes van a ver, bueno, siempre les digo, por ejemplo, antes ustedes no veían tanta agresión a adultos mayores. Hoy, por ejemplo, ya pueden ver y pueden analizar y buscar en nuestro famoso buscador, el Google, poder ver cuántos hijos ya agreden a sus papás, por ejemplo, ¿verdad? Este fenómeno social. Ya hay tentativa de parricidio, de infanticidio, cosas que este fenómeno social nos está dando una luz del por qué va cambiando estas actitudes humanas o estas conductas de las personas en el elemento que puede interesar al derecho procesal penal, que es el delito, ¿verdad? ¿Por qué decimos que también estudia las incidencias psicológicas? Estudia las incidencias psicológicas porque antes no había tanta situación como ahora tecnológica, por así decirlo, ¿verdad? Antes no había tanta afectación por parte de algún otro tipo de medio externo, por así decirlo. Hoy las redes sociales, por ejemplo, un ejemplo más grande, se han vuelto en una cadena de insultos, de, como dicen ahora, hacer bullying, como veo en otras páginas, de hacer hate, de odio, ¿verdad? Y hay muchas situaciones que estas incidencias psicológicas pueden volverse delito en una conducta, ¿verdad? ¿Qué sé yo? Aquel me ha dicho que yo soy un feo, que yo soy muy, muy, muy gordo, muchas cosas, y qué sé yo, voy, lo pego y ha generado otra incidencia. Pero vean cómo esta actitud psicológica dentro de esta situación, que solamente les estoy hablando de una pieza, que en este caso es la tecnología, puede incidir en el derecho procesal penal, en el estudio del delito. ¿Por qué decimos antropológica? ¿Se acuerdan de la criminología, de la antropología criminal en este caso? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Un montón de tratadistas nos han dicho que la antropología tenía mucho que ver en el cómo se cometían crímenes, hoy descartadas, ¿verdad? En la antropología, dime. El comportamiento y el entorno el cual el individuo se ha ido creciendo, desarrollando para llegar a tener ese tipo de actitudes o ese tipo de actuar. No es lo mismo que uno se dedique solo a robar, otros se dedican a asesinar, otros se dedican al robo de autos, digamos, porque es el entorno el que hace al sujeto. Exacto. Eso, muy bien, ¿no? Entonces, por ejemplo, los antes tratadistas nos decían que las personas de cabeza achatada o de frente achatada eran capaces de cometer qué tipo de delitos, por ejemplo, ¿no? Las personas que tenían la nariz larga eran las personas que podían cometer otro tipo de delito. Nos decían que solo los delitos de índole sexual se podían cometer en climas donde el calor abundaba, no en lugares fríos, por ejemplo, ¿no? Esas incidencias de antropología ya han terminado. Y por ejemplo, tienes razón en lo que tú dices, porque ya se nos derivan las antropológicas en la forma en como nos hemos criado,
y en el entorno en el que se han creado estas situaciones del tipo del delito, por ejemplo, ¿no? Porque hay personas que, por ejemplo, se han dedicado con una familia, por así decirlo, de personas que roban, ¿no? O son carteristas, por ejemplo. Entonces, esta antropología nos va a dar una certeza de que puede ser que esta persona pueda tener esta conducta y se haya criado en este mundo y tenga esa antropología social para poder decir que va a tener esta misma conducta delictiva, por ejemplo, ¿verdad? Se ha criado en este entorno familiar y por eso él va a tener esta conducta. Por ejemplo, muchos niños que van a Calaúma o van a hogares de acogida, yo he atendido muchos y es verdad, es lamentable esta situación porque no es voluntad de ellos, sino que es la costumbre, por así decirlo, del entorno en el que se han crecido, ¿verdad? Entonces ellos simplemente en un proceso más resumido piden perdón, se les somete a algunas condiciones de no poder hacer eso nunca más, pero vuelven a hacer lo mismo porque es como si se hubieran enraizado a esa situación procesal, ¿ya? Con las económicas y otras afines, por ejemplo, la criminología hoy ya está estudiando lo que antes no pasaba con mucha frecuencia, por ejemplo. Con el tema de la tecnología y lo virtual se puede ingresar a la cuenta de alguien o se puede, qué sé yo, fabricar algún otro tipo de cheque y hacer alguna otra situación dolosa en este caso, ¿verdad? Entonces la criminología está revisando estas incidencias porque antes las impresoras específicas, digamos, que eran de buena calidad, no estaban al alcance de todas las personas. Hoy una impresora a colores, calidad fotográfica y si no tiene unas buenas habilidades, qué sé yo, Photoshop o programas o se descarga o escanea, incluso puede imitar muchas situaciones jurídicas, ¿verdad? Me ha pasado en cheques, por ejemplo, ¿no? Han escaneado el cheque y han impreso todo, una chequera, y han empezado a proceder a hacer todo el tema de los cobros, ¿no? En específico el banco no se ha dado cuenta porque era tan parecido que en el sentido de la criminología hemos necesitado estudiar cuál ha sido el mecanismo para la conducta delictiva, ¿no? Evidentemente eran personas preparadísimas en el sentido de poder realizar este delito, ¿ya? ¿Tenemos alguna duda con la criminología? Nada, ya. Nos vamos a pasar a la criminalística, que en este caso la criminalística es en específico la materia o la ciencia que va a investigar el descubrimiento del delito, ¿verdad? La comprobación, la esencia de la razón de ser. La criminalística tiene en específico diferentes ramas que van a poder darnos luz. Por ejemplo, cuando vayamos viendo más abajo van a poder entender la criminalística y en específico las instituciones que se han vuelto criminalísticas. Hoy tenemos dos instituciones grandes en cuanto a la criminalística, que es el Instituto de Investigaciones Forenses, el INVIF, y el Instituto Técnico de Ciencias Policiales de la Universidad Policial, el ICUP, ¿verdad? Dos institutos súper especializados en la criminalística, que estos en específico nos están dando la razón y nos dan el descubrimiento del delito, ya sea en cualquier tipo de delito, ¿verdad? Porque estos ya se han vuelto órganos especializados en criminalística. Ustedes van a ver, incluso van a poder entender, hay muchos especialistas, ¿verdad? Uno tiene que ir a ver especialista documentólogo, huellográfico, ahora ya hay especialistas, por ejemplo, en el tratado de biocidio, ¿verdad? Porque los restos humanos son diferentes a los restos óseos animales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el biocidio no solamente se va a tratar de perritos, se va a tratar de gatos y otro tipo de animales. Veterinarios con esa especialidad, por ejemplo, la criminalística ya se está ampliando en ese sentido. ¿Ya? Si se dan cuenta es muy importante la criminalística por el hecho de que nos va a ayudar a comprobar con los términos necesarios la comisión de una probabilidad de una autoría o en su defecto nos va a dar la luz de la comisión del delito que se haya podido cometer o en su defecto nos va a decir que no ha podido suceder el delito. ¿Ya? La criminalística tiene dos fases en específico. ¿Ya? La criminalística tiene una fase específicamente del descubrimiento, del estudio, el entendimiento del por qué ha podido suceder y como todas las preguntas vienen cómo, cuándo y dónde y por qué lo han realizado y quién lo ha realizado, ¿verdad? ¿Qué medios son los que han utilizado? Y la segunda fase que es comprobar en específico este cómo, cuándo, dónde y quién lo ha hecho, aduciendo en específico con técnicas, estudios que se ajuste a lo que se está denunciando, ¿verdad? Porque si lo que nosotros buscamos el cómo, el cuándo, el dónde,
no se ajusta a lo que está denunciándose, entonces no podemos sostener un proceso penal. Se dan cuenta estas dos fases muy importantes en la criminalística. La única de nuestras ciencias auxiliares que tiene fases en las que va a operar en el proceso penal. ¿Ya? Qué importante es también ver que dentro del proceso penal una ciencia auxiliar es la penología. Nunca es menos cierto poder tocar que la pena en nuestro estado es una pena reinsertadora, por ejemplo, ¿verdad? Evidente califica la conducta social de una persona a la que se le va a calificar la conducta que haya podido vulnerar un bien jurídicamente protegido, ¿verdad? Pero también va a comprender la ejecución de esta pena, que es muy importante, porque la ejecución de esta pena es en específico el cumplimiento de esta misma. Si en el cumplimiento de esta pena podemos ver si existe algún otro tipo de situación jurídico-social que pueda ser menos gravosa, en el sentido de que esta persona pueda incluso beneficiarse de una salida alternativa, que vamos a ir viendo en nuestro código de procedimiento penal. Algún otro tipo de situación adversa a la pena que pueda ser más favorable en cuanto a la reinserción de esta persona castigada dentro del proceso penal, ¿ya? En específico, si la pena ya nos dice sin derecho a indulto, se van a encargar de que esta pena se cumpla sin el derecho a indulto, a menos que exista una ley posterior o futura que pueda darnos una mejor luz a esto. Ustedes van a ver, y se los voy a pasar, si pueden descargar, la última ley de indulto y amnistía ha calificado y ha adherido otro tipo de delitos en cuanto a al indulto y a la amnistía, y un cuanto de calificación de la pena sufrida, un tiempo que ya hayan pasado y se les puede perdonar y se les puede conceder en una amnistía, por ejemplo, ¿verdad? Eso es muy importante porque muchas personas que ya han sido de la tercera edad, que antes pasaba que se morían directamente en los centros penitenciarios, hoy se pueden beneficiar y hoy están afuera, porque ya se presume que una persona mayor de 65 años es difícil que cometa un delito, pero en la realidad es otra la situación, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes han visto un señor de 82 años ha procedido a matar a un perrito, ¿verdad? Y aduciendo que es ciego, que tenía rabia, situaciones por las cuales no entra el carácter de la penología, ¿verdad? Esta ejecución de la pena es muy importante porque existe una ley específica de ejecución penal, ¿ya? Y ahí como nos preguntaba, por ejemplo, Rafaela de la acusación, se nos pasa a otro tipo de instancia. Una vez calificada la pena, se va a llevar a un juez de ejecución penal que es específico, este controlador, que va a determinar cuál es la pena que tiene que cumplirse o si es que existiera una pena más favorable. ¿Ya? La victimología, que es importantísima. Se les he puesto esta imagen porque es la imagen más famosa de una persona pegándole a otra persona, ¿verdad? No he podido encontrar de una mujer o un hombre. Qué lamentable que no es, ¿ya? Pero importante la victimología porque nos va a determinar las características de las víctimas. Antes se consideraba víctima a cualquier persona directamente ofendida por un delito, lo que continúa diciendo nuestro artículo 76 del Código de Procedimiento Penal, ¿verdad? Este artículo nos señala qué personas y quiénes pueden interponerse como víctimas. La Constitución Política del Estado también ya prevé una protección específica a la víctima. Pero hoy en día, y gracias a los estudios, se han determinado los tipos de víctimas que pueden existir dentro de la labor investigativa del proceso penal. Hoy ya nos están dando principios de favorabilidad específico para para niños, niñas y adolescentes, mujeres en situación de violencia y personas adultos mayores. 3 sectores de principio de protección supremo por el Estado y 3 sectores de vulnerabilidad, ¿verdad? ¿Por qué les ponen sectores de vulnerabilidad? Porque los niños, las niñas y los adolescentes, por su minoría de edad, siempre tienden a tender a ser un sector golpeado, ¿verdad? Porque trabajan o a veces los abusan. A las mujeres en situación de violencia, el ejemplo más connotado es situación de violencia psicológica, ¿verdad? Que esté en una conducta permanente, continua, sometida en una disminución de su personalidad y su autoestima, ¿verdad? Entonces ya hemos calificado la victimología, ya no es como antes que cualquier persona directamente ofendida o cualquier persona que conozca un delito puede personarse como víctima. Ya tenemos víctimas en este caso. Ahora, por ejemplo, los animales desde la ley 700 ya son considerados víctimas, porque la ley de la Madre Tierra los protege como la fauna
intercultural en nuestro estado, ¿verdad? Entonces no podemos nosotros libremente agarrar a cualquier animalito, por ejemplo, matarlo, porque ya se convierte en una víctima. Y este biocidio, por así decirlo, tiene una calificación de pena, aunque sea en tentativa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, vean cómo es importante, seguro, en el surgimiento de la victimología vamos a ir determinando más sectores, por ejemplo, de victimología, lo que les decía en anterior clases o algo, ya se ha vuelto de moda. Creo que hay personas que se han declarado que no tienen sexo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo las vamos a calificar a ellas? ¿Como hombres, como mujeres? Ya va a haber seguramente un estudio muy grande de esas personas que se están declarando, porque ya están pidiendo que se les reconozca que son asexuales, que no tienen un sexo, que no se definen, pese a que tengan alguna identidad femenina o masculina, no se definen por ellos mismos y dicen no tengo ningún tipo de género, entonces yo quiero que se me reconozca que no tengo ningún tipo de género, ¿verdad? Qué importante también es tomar en cuenta la medicina forense, la psicología forense y la psiquiatría forense. He tratado de ver que las imágenes sean lo más explícitas posibles, ¿ya? Un médico haciendo una autopsia, un psicólogo tratando de entender los problemas que pueda suceder con cualquier parte, y un psiquiatra que va a tratar de armar la situación procesal. ¿Por qué es importante este estudio de las ciencias de la salud dentro del proceso penal? Porque hablamos específicamente de delitos que puedan causar algún tipo de lesión o algún tipo de consumación, por ejemplo, de quitar la vida, por ejemplo. En este caso, un certificado médico forense nos va a calificar qué tipo de lesiones ha podido tener y cuántos días de impedimento le pueden otorgar a la víctima. Estos días de impedimento son calificables en reparación de daños y perjuicios. ¿Qué pasa si un médico dice ha venido al examen médico forense, tiene rota su nariz, tiene rota su frente, tiene el ojo, tiene ay, me he olvidado, tiene desprendimiento de retina? Entonces el médico forense nos va a decir, te doy un tanto de días de impedimento, pero se sugiere que sea valorado por otra especialidad en este caso. Entonces ahí nos está facultando para que otra especialidad nos valore y nos diga si mi nariz se va a poder resolver en los días de incapacidad médica, si mi ojo, si mi frente, si las heridas que me han producido. Entonces otro médico especialista me va a decir, no, tú tienes que tener, qué sé yo, en vez de 3 días de impedimento, tienes que tener 30 días de impedimento. Entonces es ahí donde ese certificado médico, por ejemplo, es susceptible de homologación en cuanto a la incapacidad médico-legal, ¿ya? En el sentido de la psicología forense, la psicología forense nos va a determinar en específico la causalidad del delito. Hoy en día ya se ha puesto en las plataformas de denuncias centros y bases de tratamientos psicológicos como previo informe especial, ¿no? Ahí nos van a determinar en el caso psicológico si es que existe daño psicológico para mujeres, niños, varones. Recuerden que la 348 o la violencia familiar o doméstica no solo es para las mujeres, también es para los varones, para nuestros hermanos, para nuestros abuelos, para nuestros hijos, ¿ya? Entonces la 348, por ejemplo, se lo mencionaba en su artículo 11, dice que podrá denunciar violencia cualquier persona de cualquier género, por ejemplo, ¿verdad? Eso yo creo que en algún futuro lo van a modificar, como el tema de la conciliación. Y la psiquiatría forense en específico nos va a determinar si esta conducta puede ser reprochable, puede ser imputable, puede ser inimputable, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si una persona loca mata a alguien más? No, pues no estaba en sus cabales. O una persona, digamos, con síndrome de Down, capacidades diferentes, va y le pega a una persona, ¿no? No lo van a calificar, no lo van a procesar como debían procesar a alguna persona común y corriente, ¿ya? Así se van a poder leer el tema, que ya está terminado, lo voy a colgar hoy día o mañana, y van a poder ver que es así. No tenemos mucha situación en la cual nos podamos extender. He tratado de resumirlo lo más posible, ¿ya? Para que ustedes también tengan el conocimiento, la adaptabilidad, y puedan responderme bien en su examen, que estoy seguro que lo van a hacer, ¿ya? Ahí está lo que nos decía uno de ustedes, las disciplinas forenses policiales, por ejemplo. Hoy en día la policía se ha vuelto muy interactiva en los actuales procesales penales, porque ya se han vuelto más técnicos que académicos, por así decirlo, ¿verdad?
Ya tenemos, como les decía hace rato, el ITCUP. El ITCUP tiene un montón de divisiones, ¿verdad? Balística, forense, tiene documentología, tiene laboratorio, tiene la división de ingeniería de tránsito, por ejemplo, que estudia en específico. Es una división muy, muy interesante la de aquí, la de La Paz, la que está en la Academia de Policías, porque logran hacer la reconstrucción incluso en 3D y en tiempo real de un accidente de tránsito. Es muy importante esta disciplina porque nos va a dar luz, por ejemplo, en el tema de un accidente de tránsito, ¿verdad? Tiene informática forense, por ejemplo, algo que en su momento el EDIF estaba chacreando, porque no había muchos especialistas. Pero muchos policías, además de ser policías, han sacado profesiones informáticas o, qué decirles, de disciplinas, disciplinas con la tecnología, por ejemplo, y se han vuelto informáticos y ya por eso ya la policía crea una división que se llama cibercrimen, ¿no? Ahí adentro de la división hay un montón de policías viendo todas las publicaciones, si es que no se comete un delito. Ustedes han podido ver en noticias que, por ejemplo, la policía estaba cazando a las personas que vendían el Remdesivir, ¿no? Porque no tenían la receta y esas otras cosas, ¿no? Y les hacían caer en una trampa, estafas, delitos de robo. Entonces se dan cuenta cómo va cambiando el tema de las disciplinas policiales. Siempre va a haber las disciplinas que había antes, digamos, ¿no? Fotografía, huellografía, balística, informática no había tanto en ese momento, ¿no? Documentología, por ejemplo, para poder determinar el hecho de examinación de un documento, ¿ya? Como hemos dicho hace rato, es muy importante que las ciencias económicas también formen parte del proceso penal. ¿Por qué? Porque ustedes han podido ver que hoy en boga ya se trata mucho de delitos económico-financieros, más conocidos en el Código Penal como delitos patrimoniales, ¿verdad? Estos delitos patrimoniales van a determinar algún otro tipo de situación jurídica económica, financiera. Y estos delitos patrimoniales nos van a determinar una repercusión en cuanto a poder establecer la comisión delictiva. Por ejemplo, lo que siempre les digo, el caso Banco Unión Pare. Este señor ha procedido a sacarse de los cajeros automáticos de la entidad, de la sucursal de Batallas. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo ha hecho? Tiene que venir un especialista en qué sé yo, en contabilidad o en materia financiera que nos pueda determinar el cómo ha procedido a engañar para que no se den cuenta y el monto en el que haya podido sacar en el tema, ¿verdad? Incluso ahí ya lo estamos uniendo al tema de corrupción, por ejemplo, ¿verdad? Se han apoderado de dineros que eran del Estado, pero ¿cómo calificamos cuánto es el dinero, cuánto es el daño económico al Estado, ¿verdad? Un poquito difícil si es que no tuviéramos estas ciencias económicas, ¿verdad? O financieras. El derecho civil también forma parte del proceso penal, ¿ya? ¿Por qué decimos que el derecho civil forma parte del derecho procesal penal? Y en eso no nos va a dejar mentir nuestro nunca y bien ponderado doctor Dips. Vamos a tratar de que algún día nos pueda acompañar en clase y nos pueda dar un poquito más el sentido ampliado del derecho civil dentro del derecho procesal penal, ¿ya? ¿Por qué decimos? Porque hay muchas situaciones procesales en materia penal que se tienen que indispensablemente velar por la eficacia y la legalidad del cumplimiento, por ejemplo, documental, ¿no? De que se respeten las reglas de la legalidad de los documentos, por ejemplo. Cuando ustedes hacen un documento privado, siempre la mayoría de los abogados o la mayoría de las personas le va a poner el artículo 1270, la calidad del instrumento público, del instrumento privado, ¿no ve? El instrumento privado, ese artículo nos dice que tiene fuerza de ley entre partes hasta o mientras no se eleve a instrumento público. Entonces le están dando un carácter privado al documento, pero vean cómo esta formalidad es exigible, por ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa si este documento solamente ha sido hecho ambiguamente y no tiene este artículo, ¿verdad? Pero sí contiene las huellas de esta persona. Entonces se ha celebrado dentro de las formalidades de lo que se formula un contrato. Ustedes ya saben y conocen cuáles son los requisitos para poder firmar un documento o un contrato, ¿verdad? Entonces siempre tienen que tener la característica legal que nos da el Código Civil y su procedimiento en cuanto a la legalidad. Por ejemplo, si hay un contrato que haya sido viciado de consentimiento, por ejemplo, de los más usados, este contrato no puede ser usado para una base de proceso penal, por ejemplo, ¿verdad? Porque ya se ha vulnerado otra situación jurídica. Entonces el proceso penal no tiene que intervenir porque hay un carácter
desleal a la norma en el cuanto se haya vulnerado un vicio del consentimiento, por ejemplo, ¿verdad? Ustedes saben que el vicio del consentimiento puede ser por violencia o por algún tipo de incapacidad, ¿verdad? Entonces, cuán importante es que, por ejemplo, en audiencias de medidas cautelares se nombren la legalidad de los documentos. El Código Civil nos enseña que tienen que ser presentados estos documentos de esta forma, y muchos jueces nos observan pruebas y nos dicen que cumplan con lo que les dice el artículo 1340, creo, ahorita no recuerdo muy bien, en cuanto a la legalidad o en cuanto a las fotocopias simples que me están juntando. Por ejemplo, muchos jueces de control jurisdiccional nos dicen eso, cumpla, porque me está presentando solo fotocopias, ¿verdad? Qué importante es esa situación, ¿ya? Con el derecho internacional, ay, perdón, me he saltado la imagen. Con el derecho internacional también es muy importante dentro del proceso penal, porque siempre ustedes van a ver que el delito, como ha evolucionado y como hemos hablado anteriormente, la política criminal va a determinar el estudio, en este caso, de la evolución del delito, ¿verdad? Tienen que entender que, por ejemplo, ahora delitos, por ejemplo, que suceden entre países, los más comunes, los que hacen pasar personas de un país a otro, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el que ya infringe, por ejemplo, lo más conocido de México, Estados Unidos, ¿verdad? El que pasan por coyotes o les dicen polleros, ¿verdad? Pasan, les pagan un dinero para pasar ilegalmente a Estados Unidos. ¿Qué pasa? En Estados Unidos la patrulla fronteriza los aprende, les dice, yo no te voy a permitir entrar, pero dentro del delito que tú has cometido tengo la posibilidad de calificarte una felonía, que es un delito contra el Estado, o en su defecto deportarte. Pero Estados Unidos no va a agarrar y lo va a deportar de simple cuenta, se va a comunicar con las autoridades de México y va a decir, lo hemos encontrado, qué sé yo, a este señor Jorge Espinosa, tratándose de trepar la muralla y por no saber escalar se ha caído y lo hemos agarrado, digamos, por ejemplo, ¿no? En lo que se ha caído ya no se ha podido escapar porque se ha lastimado su pierna, entonces te lo estoy devolviendo. Entonces ahí, por ejemplo, México pide un salvoconducto. Ese salvoconducto es que Estados Unidos lo entregue sin mayor consecuencia a este ciudadano mexicano. Y este ciudadano mexicano puede estar dentro de su jurisdicción y competencia, donde obviamente no lo van a procesar, por ejemplo, ¿no? Delitos, por ejemplo, de narcotráfico. Ustedes ven que hay muchos países que intervienen o piden a personas que hayan cometido delitos de narcotráfico, ¿no? Incluso desde Bolivia, ¿verdad? Lo que está pasando ahora, por ejemplo, con el exministro Murillo, ¿verdad? Bolivia quiere a toda fuerza extraditarlo aquí a Bolivia y que cumpla su proceso con el tema de gases lacrimógenos, ¿verdad? Entonces, pero se están olvidando la competencia por el cual supuestamente ha hecho un lavado de dinero, ha favorecido a la corrupción. Entonces Estados Unidos va a decir, primero lo califico aquí y después que vaya, pese a que ese dinero que él haya beneficiado, el señor Murillo, haya sido por los gases lacrimógenos y esta empresa americana haya pagado o se haya hecho pagar con Bolivia, se están dando cuenta cómo es la relación, ¿verdad? Y cómo se tienen que respetar estas reglas de juego. Pero es muy importante porque incluso el derecho internacional nos da la luz de tratados, derechos, preferentes en cuanto a imputados, víctimas o personas que puedan estar sometidas a un proceso, ¿ya? En ese sentido, el derecho procesal cumple uno de los fines que hemos hablado, creo, en la segunda clase, ¿verdad? En el que siempre va a tener el sentido de poder resolver un conflicto y que va a prohibir en el sentido que alguien tome la justicia por su mano propia. Ayer han matado a 3 personas, las han quemado porque las han presumido que son rateros. Hoy el Ministerio Público ha iniciado causa por asesinato, ¿verdad? Entonces el Estado está prohibiendo la justicia por mano propia, porque el Estado es el tutelar del derecho en aspectos que tienen que resolverse en estas consecuencias jurídicas, por ejemplo, ¿ya? Porque el Estado tiene el jus punendi, el Estado tiene las consecuencias por las cuales se va a regir a las reglas procedimentales, ¿verdad? Entonces no nos van a venir a decir otra persona extraña, por ejemplo, ¿qué sé yo? Decirles el presidente, yo me voy a meter a este proceso sin ser parte, o un proceso entre otras dos situaciones jurídicas, por ejemplo, ¿verdad? Entonces el derecho procesal penal tiene una esencia específica en la conexitud, ¿ya? Gracias a Dios hemos terminado el tema 1, porque era sido muy largo. Miren, 3 clases hemos tenido que pasar con el tema 1, ¿ya? ¿Tenemos alguna duda? ¿Alguna otra situación que no les haya quedado clara? 2, 4, 5. Doctor, Dime. una
consulta. En el tema de tecnología, ¿qué pasa, como estaba haciendo referencia, si una persona que ya se haya considerado adulto mayor, me refiero a 60, 70 años, sentenciado con una pena máxima, sería de 30 años, no poseer adulto y demás? O sea, sí o sí tiene que cumplir la pena. En ese sentido, por ejemplo, les voy a pasar una sentencia constitucional que, por ejemplo, me la han dado el día de la audiencia, en específico de ese adulto mayor que mató a ese perrito, ¿verdad? El Estado los considera adultos mayores a partir de los 65 años y en específico va a hacer toda la consideración necesaria si es prudente, necesario y óptimo que este adulto mayor cumpla su pena en un centro penitenciario, ¿verdad? Porque van a presumir la incapacidad no solo física, sino motora, visual, bueno, un montón de situaciones. Entonces ahí también va a depender mucho, porque es muy interesante tu pregunta, Rafaela. Va a variar mucho en el sentido de cómo ejerce su defensa esta persona adulto mayor y va, por ejemplo, si tiene alguna una enfermedad de base, ¿verdad? Si tiene, por ejemplo, hipertensión, diabetes o algún otro tipo de SIDA, ¿verdad? Entonces, la enfermedad que está sufriendo es mayor a la pena que va a pasar. Entonces, el Estado va a prevenir esta reprochabilidad con esta persona adulto mayor, por ejemplo, ¿no? Va a ver, entonces, decir que cumpla sus 30 años sin derecho a indulto en una cárcel, entonces van a ver que no es tan favorable para este adulto mayor en las consecuencias de su pena. Todo va a depender del tipo de proceso y cómo se ha delineado el proceso, por ejemplo, ¿verdad? Hay muchos adultos mayores, lo que les decía hace rato con la ley de amnistía e indulto, que han robado, por ejemplo, han hecho tentativas de homicidio, de asesinato y se han beneficiado con esa situación solo por el hecho de ser mayores de 65 años, ¿verdad? La ley les ha previsto ese beneficio y presumen que ellos ya son incapaces de poder volver a delinquir, por ejemplo, ¿verdad? Que eso es algo que no está realmente probado, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, porque han debido ver, incluso en noticias, igual aquí en casos que personas adultas mayores han salido de la cárcel y han vuelto a delinquir. Muchos porque dicen, yo no tengo dónde irme a vivir afuera. Prefiero estar adentro porque dentro tengo mi prediario y como sea tengo mi almuerzo y un lugar donde dormir. Y mis amigos están ahí, ¿verdad? Y muchas situaciones por las cuales se les beneficia por ser adultos mayores, por ejemplo. ¿Tienen alguna otra duda? Consulta, pregunta, sugerencia. ¿Todo bien? Doctor, Dime. mi duda siempre ha sido no de ahora, sino desde la primera clase que pasé de Derecho Penal, sobre este término de inserción. Sí, Ya. porque si bien estipula nuestra norma, pero prácticamente no se cumple, es violada esa parte que es muy importante. Y hasta el día de hoy, como Estado boliviano, no podemos dar solución a esa problemática. Justamente eso viene de lo que usted dice, ¿no? Muchos salen de la cárcel y vuelven a delinquir. ¿Y por qué? Porque prefieren estar en la cárcel. Entonces, ese tema, el concepto, el término inserción queda prácticamente vulnerado. Así es, Marco. Tienes mucha razón porque si bien en los centros penitenciarios existen diferentes centros de capacitación, por ejemplo, tienen un montón de actividades en las que se pueden capacitar, les dan la reinserción por nuestro Estado, mejor dicha, por ejemplo, es que el Estado les da una capacitación técnico en algo, por ejemplo, ¿no? O de conocimiento empírico, carpintería, plomería. Ustedes han visto que hacen ferias donde hacen buses, por ejemplo, ¿verdad? Un cliente a mí, por ejemplo, me ha regalado un barco, ¿no? Muy bonito. Entonces, eso les enseñan, pero esa reinserción simplemente es material, por ejemplo, no es técnica, ¿no? Esa reinserción no cumple lo que tú dices, el fundamento de que esta persona vuelva, salga a la sociedad con el objetivo de no volver a delinquir, sea una persona mayor. Sí he visto mucha reinserción social en el tema de adolescentes, por ejemplo. En Calauma, que es la cárcel que está más arriba del Colegio San Calixto, ¿verdad? Ahí sí he visto cómo los reinsertan a muchos jóvenes en el sentido de que les dan, por ejemplo, una opción para que puedan trabajar cuando salgan,
hay muchas fundaciones, les dan una oportunidad, por ejemplo, ¿verdad? Muchos les dan, no sé si conocen, hay un panetón famoso que creo que es Niño Jesús, muchos se van a trabajar allá y tienen una oportunidad, por ejemplo, de poder generar sus ingresos, sus propios, por ejemplo, yo he visto un poco de la reinserción, pero no tanto el seguimiento del Estado, ¿no? En otros estados se encargan de hacer el seguimiento de la reinserción social, por ejemplo. Uno de los más notados en en Latinoamérica es el colombiano, por ejemplo, el peruano, pese a que hay harto delito por parte en Perú, pero tienen un muy buen sistema de reinserción social, por ejemplo, pero en delitos de baja relevancia, no como aquí, ¿verdad? Aquí todos los delitos son reinsertables. Específico, como nos dice la ley, solamente es venidera. Retroactiva solamente en materia penal y en materia laboral, ¿verdad? ¿Alguna otra duda? Aquí. Bueno, chicos, qué importante es que hablemos por el hecho de que la universidad y tanto como el jefe de carrera me han pedido que podamos nosotros tener diálogos y charlas en cuanto al tema de la adaptación a la materia y el conocimiento anterior que ustedes tenían en cuanto al Derecho Penal 2, si no me equivoco, que era la materia, ¿verdad? Lo único que les pido, por favor, para que nosotros podamos hacer, si no es en una clase, sino tomar otra clase, para que podamos hacer un charle o tal vez algún juego o algún tipo de motivación en el tema de la materia, me digan cuáles son sus dudas específicamente en derecho penal, ¿ya? Para que las absolvamos, para que las arreglemos y porque los demás temas que nos vienen ya son muy interesantes. Y yo quiero llevar esos temas más a la práctica, más al código. Han visto, ya hemos empezado a manejar el código y yo quiero que, por ejemplo, ya empecemos a ver tipos de procesos, por ejemplo, ¿ya? El hecho de que yo necesito que ustedes me digan qué nos falta. Siempre hay dudas, siempre queda algo que podemos reforzar y hay algo que podamos hacer. Yo con todo gusto y de mil amores los reforzamos, de eso no se preocupe, ¿ya? Porque el doctor Gibbs me decía en pasado, no sé con qué doctor creo, pero me decía es muy buen doctor, pero siempre en el transcurso de las demás materias se nos van olvidando algunos conceptos, algunas situaciones. ¿Por qué? Porque el momento en el que hagamos la práctica, que va a ser la audiencia de medidas cautelares, tenemos que tener los conocimientos específicos, básicos de derecho penal, derecho procesal penal, para que cada uno interactuemos. Nos vamos a sortear, por ejemplo. Yo no voy a ser juez, por ejemplo. Uno de ustedes va a ser juez, fiscal, perito, testigo, qué sé yo, imputado, víctimas, víctimos, no sé. Nos vamos a sortear, porque si yo entro de juez, va a ser medio injusto, ¿verdad? Entonces nos vamos a sortear el rol de trabajos, ¿ya? Y mejor si yo no participo y simplemente participan ustedes. Si alguno de ustedes quiere y tiene interés en escuchar audiencias o poder participar de audiencias, por favor escríbame a mi WhatsApp y yo con todo gusto, gracias a Dios, las audiencias ahora son virtuales, ¿verdad? Y ustedes, yo se los mando el link y entran con otro nombre, por ejemplo, ¿ya? Eso es solamente entre nosotros, pero, bueno, acá se está haciendo grabada, ¿no? Y ustedes van a poder escuchar, por ejemplo, mañana tengo una audiencia de salida alternativa, de un caso de violencia intrafamiliar. ¿Quieren escucharla? Por favor, avísenme, pásenme su número, les escribe tal del curso. Yo con todo gusto se los paso para que ustedes puedan ser oyentes, ¿verdad? Porque la mejor práctica del derecho procesal penal es escuchando audiencias y estando entre las situaciones por las cuales las personas actúan, ¿ya? Por mí no hay ningún problema. ¿Quieren participar de la audiencia? Entren. Las audiencias del tribunal no son bloqueadas. O si en su defecto tienen el interés de ver, pueden venir a la oficina y escuchar la audiencia. Porque es muy importante que ustedes tomen esa práctica, aunque sea auditiva, de cómo hablan los jueces, cómo hablan los fiscales y toda esa otra situación. La siguiente semana tengo una audiencia muy interesante que es una apelación incidental sobre una declinatoria de competencia judicial, por ejemplo, ¿verdad? Yo soy el apelante y vamos a ver si es que logro que se siga manteniendo la jurisdicción aquí en el centro de La Paz y no se vaya a otro lado, por ejemplo, ¿verdad? Ese tipo de competencias está muy inscrito en el tema del órgano judicial, por ejemplo. Si gustan, por favor, no duden, me escriben, yo se los paso el link y ustedes saben que ya desde el teléfono pueden estar conectados desde cualquier lado, ¿ya? No se olviden, por favor. ¿Pasarme al doctor su número o al grupo nomás? Está en el grupo mi número. Pásenmelo de forma privada. Mándenme su mensajito para evitar por ahí, como el doctor Gibbs está ahí, me va a decir de qué es esta audiencia, digamos, ¿no?
y cuando el doctor Dips entre, y ustedes saben que el doctor Dips es bochinchero, y nos va a hacer quedar mal ahí adentro, ¿no? Entonces, escríbanme de forma personal o si creen en el grupo, y yo de forma personal les respondo, se los envío el link, ¿ya? Necesitan algún, voy a tratar de escanear imputaciones formales, acusaciones formales, sentencias para que ustedes vayan leyendo, vayan conociendo y entremos con muy buena capacidad a la práctica que es las medidas cautelares. Si Dios nos permite y podemos hacer en nuestro último parcial o en nuestra última clase, podemos hacer incluso una audiencia pequeñita de juicio oral, tal vez, o de un proceso abreviado, para que ustedes también ya tengan un pequeño de conocimiento, para que entren pisando plomo a su materia de forense penal, ¿ya? Listo, doctor, gracias. Por favor, no se olviden, avísenme sus dudas, avísenme lo que necesiten. No hay ningún problema, sugerencias, yo estoy con el teléfono 24 horas 7, ¿ya? Mañana voy a colgar las actividades, o en su defecto vamos a determinar si la exposición va a ser la actividad del primer parcial o la del segundo parcial, ya, para que vayan preparando la exposición. Como les digo, no creo que nos tomemos más de 5 minutos o 10 minutos exponer por persona, ¿verdad? Los noto, por como me han respondido en el formulario de evaluación diagnóstica, los noto muy preparados. Entonces a mí me interesa por lo menos con ustedes evolucionar ese conocimiento que ustedes tienen en práctica, pura práctica, ¿ya? Como les digo, por favor, tómenme en cuenta si necesitan conocer más en el tema, profundizar sus materias, no hay ningún problema. Actualmente me encuentro dando un diplomado en Derecho Procesal Penal, Derecho Penal y Procesal Penal, entonces estamos dispuestos a darles incluso ese material, por mí no hay ningún problema, ¿ya? Listo, doctor, muchas gracias. ¿Alguna duda, consulta? María. A ti, Mari, a ti las gracias. Bueno chicos, como no hay dudas, no hay consultas, me despido, que tengan muy buena noche, que mañana también sea una buena clase para ustedes y que tengan un excelente fin de semana. Si mañana ya cuelgo las actividades, van a ver que no son difíciles, simplemente necesito sus respuestas. Me las envían sino al WhatsApp, van a ver que no son más de 2 o 3 casos a resolver, no es difícil, ¿ya? Cualquier duda, por favor, me la escriben, ya voy a colgar el tema número 1 para que ustedes también tengan conocimiento, ¿ya? Y también las diapositivas, por favor, así ya lo pueden descargar de las plataformas en referente a la unidad 1. Bueno, me despido de todos, que tengan muy buenas noches, Nelson, Rafaela, Marco, Hernán, Miguel, Ariel, Mari, cuídense mucho, por favor. Cualquier cosa me avisan. Buenas noches, doctor. Chao chicos, que estén bien. Gracias, doctor. Hasta luego, Buenas doctor. noches. Buenas Chao. noches, doctor. Gracias. Chao, Mari. Chao, chao.